Noches. Vamos a empezar el estudio de hoy y haciendo pues otra vez referencia al pasaje que hemos venido estudiando en Efesios capítulo 6, que en realidad lo empezamos desde el capítulo 5. Y hoy vamos a leer de los versículos 5 al 9. Efesios 6, 5 al 9. El tema que vamos a ver hoy estará relacionado con ese tema general de la sujeción, pero ahora referente a siervos y amos. Será un tema muy importante que ver y aterrizar para los tiempos de hoy y también entendiendo los tiempos bíblicos y los tiempos a través de la historia en relación de esta expresión siervos y amos. Bueno, comienza la palabra de Dios diciendo así: Siervos, obedezcan a los que son amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo, no sirviendo solo cuando les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Sirvan de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que no hay distinción de personas delante de Él. En esta tarde-noche vamos a ver esta relación que ha existido y que dejó de existir en muchas partes del planeta referente a la servidumbre expresada a través de la esclavitud. Bueno, tenemos que entender siempre los tiempos bíblicos, los tiempos históricos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, porque uno podría equivocarse al interpretar la palabra de Dios o aún equivocarse en aplicar la palabra de Dios. Bueno, el pasaje en cuestión entonces habla de estos siervos. Vamos a dividir nuestra reflexión en esta noche en dos partes. Una, la sujeción que concierne a los siervos y por otro lado, la sujeción que concierne a los amos. En cuanto a los siervos, acapara la mayor parte del texto, de los versículos 5 al 8, y ya el versículo 9, pues va a hacer referencia a los amos. Vamos a encontrar aquí algunas características que manda la Escritura respecto de los siervos. Y antes, aclarar que la palabra siervos en el griego doulos significa tanto esclavo como criado, siervo, inclusive funcionario. Entonces es un vocablo con una riqueza muy amplia. Hay otras palabras que son específicas para esclavos, como el caso de los juperetes, por ejemplo. Pero la palabra que se está utilizando aquí no es juperetes, es doulos. Entonces, la intención podemos encontrar en la escritura es que este mensaje de la palabra de Dios va para todo aquel que está subordinado y como concluye el versículo 8, sea siervo o sea libre, pero está subordinado. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí en esta escritura es cómo debieran o debían relacionarse en tiempos de Cristo los que eran esclavos o criados o funcionarios, pensando en que por encima de ellos había alguien con autoridad. Y bueno, respecto de la esclavitud, podemos decir
que la humanidad tiene históricamente esta figura de la esclavitud a través de los tiempos que pudo haberse resaltado, no puedo decir que se originó en las guerras, pero sí que en las guerras se resaltó, se exaltó el asunto de la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando una tribu atacaba a otra o un reino contra otro reino, los conquistados venían a ser esclavos de el conquistador. Y no se veía mal. El perdedor entendía que ahora su condición ya no era libre, sino que ahora pasaba a ser esclavo de quien lo había conquistado, en el entendido de que si él hubiera ganado la guerra, bueno, entonces él sería el amo y los conquistados serían esclavos. En el ambiente de la guerra, esto estaba así estipulado y no había ningún problema de ilegalidad en este asunto. Pero no era solamente este el caso de la guerra, el asunto de la esclavitud, sino que también existía la posibilidad de que un hombre o mujer, normalmente se trataba de los hombres porque pues ellos eran los responsables de la economía, que no podía pagar sus deudas, él podía entregarse como esclavo y de esa manera la deuda quedaba saldada, no importa la cantidad que fuera, y pasaba a ser propiedad de aquel que lo tomaba por esclavo. Podría ser la deuda tan grande, ahí pues los parámetros podríamos decir los aranceles para la esclavitud, pues no había algo estipulado, ¿verdad? Como algo fijo, aunque la escritura da algunas cantidades que nos pueden dar idea. Pero lo cierto es que una deuda que podría ser muy grande o demasiado grande, entonces podía ser que no solamente el deudor, sino su familia pasaran a la condición de esclavos. Y ya de ahí los hijos nacidos nacerían esclavos. Esto en el punto de las deudas. Y había otra figura, o bueno, puedo mencionar otra figura, que sería el asunto de el hambre. Personas que caían en total pobreza, que no tenían para comer, y aunque no estuvieran endeudados, estamos hablando de alguien no endeudado, simplemente no tiene para comer y entonces él se ofrece a alguien para que lo reciba como esclavo y podía decir, bueno, a él y a su familia, para que de esa manera también la familia quedara asegurada del alimento y de esta manera entonces pasaban a ser propiedad de aquel que se comprometía con ellos en alimentarlos, darles sustento, darles abrigo y pues era también, desde luego, bien visto. Es más, esta figura podía ser un acto de misericordia, de bondad de parte de quien los recibía. Porque quiero decirles que no todos los seres humanos podían tener capacidades así físicas como para poder desquitar el alimento o el techo, el cobijo que le podía brindar un señor. Entonces podía haber señores misericordiosos que recibieran hasta enfermos bajo su cuidado. Entonces todas estas cosas no estaban reguladas cabalmente o en algunas tribus, en algunas naciones de una manera, en otras de otra, pero lo importante es que tampoco estaba prohibido, no había prohibición. La esclavitud siguió existiendo a través de los años, de los siglos, y hasta apenas a mediados del siglo XVIII podemos pensar
en que ya las naciones se pusieron de acuerdo y más que en el 18, ya en el 19, hablando ya de las naciones poniéndose de acuerdo, pero sí en el siglo XVIII algunas naciones decidieron por su propia cuenta acabar con la esclavitud y así declararlo. En los Estados Unidos, nuestro país aquí vecino, tenemos esa historia de la guerra de los del norte contra los del sur y uno de los temas fuertes de esa guerra era la esclavitud. La esclavitud no solamente era bien vista, sino que era una forma de economía. La gente esclava servía en los campos de cultivo, mayormente pues en esa economía agrícola, y eran muy necesarios para el avance en ese esquema de economía. Pero se llegó a un punto en el que no debería de existir esclavos y ya conocemos la historia de lo que esto desencadenó en el país vecino del norte y no solamente allí, sino en otros países también. Aquí en nuestro México, la esclavitud ya existía desde antes de la llegada de los conquistadores y de igual manera cuando ellos llegaron, pues hasta se trajeron algunos esclavos también, sabemos de esto, nos trajeron esclavos africanos, entre ellos no solo africanos, pero los más destacados pues fueron ellos. Y aquí mismo a los aborígenes, a muchos de ellos los sometieron a la esclavitud. Bueno, este tema ha sido como un flagelo para la humanidad, el hecho de que existiera la esclavitud. Cuando la Biblia menciona esta figura de la esclavitud, debemos de captar y entender que la mención de esta figura no quiere decir que fuera la voluntad de Dios. Simplemente existía y entonces se hace referencia a esta forma de relación entre seres humanos que es degradante, sí, y lo reconocemos, es muy degradante explotar y esclavizar a un ser humano. Actualmente, pues, aún dentro de los derechos humanos está contemplado que toda persona sea libre, tiene derecho a la libertad. Y esto es un acuerdo ya universal. Así es que se ha dado un gran salto en la humanidad en este sentido y por eso nosotros cuando estemos leyendo este pasaje, para poderlo aplicar a nuestro tiempo, pues vamos a hacer a un lado la figura de la esclavitud para aplicarla a la figura relacional, obrero patronal, jefe subordinado y estas cosas que ahora tenemos que siguen formando parte de la economía, pero ya no en esa figura degradante que era la esclavitud. Y es lastimosamente decir que era y es todavía en algunos sitios del mundo. Pero ahí está, entonces es importante también aclarar esto porque no solamente el tema de la esclavitud está mencionado en la Biblia, sino hay otros temas también con los que desde luego no estaremos de acuerdo que eso exista. Y también podremos observar que la Biblia no es que esté diciendo que está de acuerdo, simplemente la legisla. Así, y por otro lado, algunas de ellas pues va a procurar que desaparezca. Eh, Hay una carta que en su momento podremos analizar que sería la de Filemón, que tiene una figura fuerte allí de la relación entre un amo y un esclavo y también pues se va a hacer una invitación a que esa figura, si no se corta de tajo, por lo menos que se suavice al grado de que prácticamente no se note.
Así, los esclavos de aquel tiempo, los siervos, los criados, los funcionarios, los subordinados, se les está dando una instrucción de que como cristianos, recuerden que estamos hablando a los cristianos, a gente que ya ha adoptado la fe cristiana y que Efesios capítulo 1, versículo 1 los identifica como santos y fieles. Entonces, estos santos y fieles que menciona Efesios como destinatarios de esta carta, algunos de ellos eran esclavos, algunos de ellos eran criados y llegaron a creer en el Evangelio. Y es que el Evangelio es para toda criatura, sin distinción de razas y de condición social. Si la condición social de aquellos tiempos, esos estratos, formas de organización social, existía la figura de criados, de esclavos, bueno, no por ser esclavos, quedaban fuera de las posibilidades de beneficiarse con el Evangelio. Y esto es algo hermoso que viene a ser otra vez aplicado en nuestros días. El Evangelio es para toda criatura, no importa su condición social. Y así, ahora nos va a sorprender pues encontrar aquí a los esclavos mencionándose y diciéndoles que obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor. Esta es una instrucción para aquellos que estaban en condición de esclavos, de criados, de funcionarios, de subordinados, que la persona que tuvieran como autoridad pudiera ser servida, dice el texto, con sinceridad de corazón y como a Cristo, como si se sirviera a Cristo. El temor y temblor que se menciona en la Escritura, esta conjugación de palabras muchas veces quiere dar la idea más que el asunto del phobos, del que menciona el temor o el miedo, quiere dar una idea de la magnitud de la situación que se está presentando. Entonces debo de tratarla con la debida seriedad que esto amerita. Así pues, el servir a los amos en la tierra no es cosa sencilla. Es algo que tiene una dimensión de temor y temblor, una dimensión de seriedad profunda y en el que está implicada aún la reverencia o el respeto hacia las personas. Así pues, esta obediencia, y esto es lo que vamos a mencionar aquí, resaltándolo que a los siervos se les mencionan dos cosas, obediencia y servicio en estos tres versículos. Encontramos en el verso 6, dice, no sirviendo solo cuando se les esté mirando como a los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo. Ahora, yo quisiera, a partir de ahorita, ya he explicado el asunto de la esclavitud, que era bien vista en aquellos tiempos y todavía hasta, les digo, hasta el siglo, a mediados del siglo XVIII, pues aún era fomentada y practicada. Quiero dejar de lado ya esa figura porque en nuestro tiempo pues ya no debe existir. Y voy a entonces hacer aplicaciones ya directas en cuanto a esas relaciones obrero-patronales que pueden existir y que la escritura lo contempla así. Porque, repito, la palabra doulos no solamente significa esclavo, sino servidor, criado, siervo, funcionario. Entonces, este significado de doulos, haciendo a un lado el de esclavo, pues aplica en nuestros días. Y dice entonces el pasaje que si yo soy empleado, y así lo vamos a tomar ahora, si yo soy empleado, a mi patrón,
al que me supervisa, al que está sobre mí. Yo debo de servirle no solo cuando me esté mirando. Y ustedes podrán rápidamente captar esto de que sucede con mucha frecuencia que en las oficinas, en los trabajos, allá en la construcción también, los trabajadores se esfuerzan por hacer lo mejor cuando está el supervisor presente, cuando está el patrón que los contrató ahí presente. Y cuando el patrón se descuida y se va a hacer otras cosas o el supervisor se retira, ah, entonces es común y no debiera ser normal, pero sí es común que entonces dejan de esforzarse y la expresión que conocemos es haraganear. Haraganean y entonces ya no están sirviendo como debieran, porque no los están viendo. ¿No acaso hay un dicho que eh, es conocido y dice que al ojo del amo engorda el caballo? Es cierto. Entonces, aquí la palabra de Dios está increpando y motivando y revelando y desafiando, retando al cristiano que es empleado, que siempre esté dando su mejor servicio, su mejor esfuerzo, lo estén viendo o no lo estén viendo. Ahora hasta cámaras se instalan en algunos centros de trabajo, precisamente porque cuando no está el supervisor, pues los empleados hacen lo que quieren y entonces quedan captados ahí. No habría ni siquiera necesidad de esto si nosotros fuéramos pues responsables y cuidadosos de eso. Permítanme un momento porque debo arreglar un asunto de energía. Esta, por favor. Ay, me parece que el cargador. Aquí está. Está bien. Está bien, ya ahorita lo cargamos. Aquí está el cargador porque ya me está pidiendo eh, aquí la maquinita esta que si no la conecto se va a apagar. Así es que, bueno, de esos imprevistos que se presentan. Pero les decía pues, miren, hasta la maquinita, si no la alimenta la energía, deja de trabajar. Bueno, algunos también han escuchado esa expresión que dicen, bueno, a mí hacen como que me pagan, pues entonces yo hago como que trabajo. ¿Por qué? Porque perciben que el salario o el sueldo que se les ha asignado, pues no es lo suficiente como para lo que ellos merecen, vamos a expresarlo así, o lo que ellos debieran recibir. Pero lo cierto es que cuando uno se contrata, uno acuerda un salario. Me guste o no el salario, si yo he quedado en brindar un servicio por ese salario, debo estar contento y debo dar mi mejor esfuerzo. Pero esta mentalidad de si no me pagan bien, no hago bien las cosas, aún en el sector corporativo, es despreciable que alguien piense así cuando se busca la excelencia. Entonces el trabajador, si ya se le acordó un salario y él estuvo de acuerdo, firmó un contrato, ahora hay que cumplirlo, hay que dar su mejor esfuerzo. Y sabemos que las personas que dan su mejor esfuerzo en su trabajo, que siempre dan ese plus en vez de ese menos, destacan en sus trabajos. Y los patrones muchas veces
les ponen más atención a ellos y procuran mejorarles el sueldo, mejorarles también el puesto, sus actividades. Algunos que ven que tienen un potencial muy grande de servicio, hasta los mandan capacitar con tal de que escalen y tengan también mejores salarios. Pero el que tiene una mentalidad que podríamos decir retrógrada, conformista, de ahí nada más, como se dice también, obtener más con lo menos, dando menos pero queriendo obtener más, pues no van a avanzar. Y luego son las personas que están en quejas constantes y haciendo pues hasta disturbios, cometiendo, en vez de estar laborando, estar rindiendo y tratando de, más allá de desquitar el sueldo que se recibe, ofrecer un servicio de excelencia. Pues el cristiano debe de tener esta mentalidad. Por eso la ética cristiana está por encima de cualquier otra ética. Aquí podemos encontrar esto en este pasaje, en estas maravillosas páginas, lo que se instruye a los cristianos, a los que han decidido seguir a Cristo, los que han decidido dejar una vida de pecado, los que han decidido dejar una vida sin Dios, sin esperanza, sin fe. Ahora su corazón ha sido convertido por el Señor y ahora su mente también se requiere que se esté renovando día tras día para que vayan comprendiendo cuál es la voluntad de Dios agradable, perfecta para sus vidas. Y aquí encontramos esta instrucción que podemos ahora aplicar. Si no lo estamos aplicando, háganlo. Y háganlo por causa de Cristo, dice el texto al final. Y luego el 6 entra ya de lleno en el punto del servicio, que va a abarcar también el versículo 7 y 8. No sirviendo solo cuando se les esté mirando como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos, siervos de Cristo, esos doulos de los hombres. No, hay que olvidarnos tantito si somos doulos de los hombres, si somos siervos de los hombres, si somos empleados de los hombres, si somos trabajadores de los hombres. No, somos trabajadores de Cristo. Y miren, esto es algo hermosísimo para la iglesia, esta enseñanza, porque la función pastoral se relaciona y rápidamente la mente va a pensar que el pastor es siervo de Cristo, trabaja para Cristo. Ah, ¿y el que no es pastor? El que no es pastor también trabaja para Cristo, aunque no esté desempeñando la función pastoral. Allá en su trabajo, allá donde él se mueve, en su contexto, él debe pensar en desempeñarse como siervo de Cristo, como trabajador de Cristo. Y entonces, pues ya su mentalidad cambiará y también se esforzará por hacer mejor las cosas, por capacitarse constantemente para mejorar en su servicio a Cristo, ¿verdad? A Cristo, que lo está desempeñando para su empleador, pero él en su corazón, en su mente, dice, yo sirvo a Cristo. Bueno, el pastor no debe de olvidar que sirve a la iglesia. Esto es importante también aterrizarlo, porque a veces nos quedamos solamente con la idea de que servimos a Cristo, somos ministros de Cristo. Bueno, así como aquellos también son ministros de Cristo y sirven a algunos empleadores, nosotros servimos a la iglesia. Y no solamente servimos a la iglesia, servimos a todos aquellos que están fuera también del ambiente de la iglesia. Aquellos que no han llegado a ser alcanzados por el Evangelio. Entonces, ustedes pueden observar que estamos en la misma condición. Solamente desempeñamos diferentes roles, pero todo cristiano, no importa el rol que esté desempeñando en el cuerpo de Cristo, todos somos siervos de Cristo y todos deberíamos de desempeñarnos como siervos
siervos de Cristo. Dice el pasaje en este punto, haciendo la voluntad de Dios con ánimo, ¿verdad? ¿Qué captamos aquí de esta expresión? ¿Qué quiere decir el texto, el que sirvamos con ánimo? Podríamos decir que con gozo, con alegría, con entereza, con positividad, con optimismo, vamos a servir y no quejándonos a cada instante por algunas situaciones laborales que se den. No, 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 el cristiano debe tener otra mentalidad y debe reflejarse. Sus compañeros podrán ver en él una sonrisa, aunque las cosas no vayan bien y quizá le pregunten, bueno, ¿y tú por qué si ni siquiera nos pagan bien? Pues nos pagan, ¿verdad? Nos pagan y tenemos trabajo. Hay muchos que no tienen trabajo, yo tengo trabajo, bendito sea Dios y aquí estoy sirviendo al Señor con alegría, con ese ánimo. Así ha de ser pues nuestro servicio con alegría. En el 8 va a mencionarse este hecho, es decir, el hecho y la retribución conforme al hecho. Cuando aquí observamos en este pasaje algo que podemos decir, que el bien hecho será el bien recibido del Señor. El bien que nosotros hacemos al desempeñar nuestro trabajo, ese bien será retribuido por el Señor en nuestras vidas. Algunos de ustedes podrán tener una experiencia de vida de decir, es cierto, es cierto. Yo en la empresa donde entré, empecé desde abajo. Empecé desde abajo, pero con buen ánimo. Y se fijaron en mí y me fueron ascendiendo y ascendiendo, de tal modo que ahora ocupo un lugar que está como lo que yo puedo decir, como una bendición de Dios para mi vida. No he sido todo el tiempo el empleado del último eslabón de la empresa, sino que por el servicio que he dado a Cristo, reflejado en el servicio que he dado a mi empleador, Dios, Cristo Jesús, me ha retribuido ese bien y así lo podemos captar en el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno o que haga cada uno, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor. Eso recibirá. Bueno, y aquí lo deja en eso, pero el eso que recibimos del Señor es mucho más de lo que nosotros damos. Y termina el texto diciendo, sea esclavo, o sea doulus, o sea libre. Y está hablando del contexto de que está subordinado. Entonces, por eso en aquellos tiempos el subordinado podía haber sido un esclavo o bien podía ser una persona libre, pero que estaba trabajando o prestando sus servicios como criado, como funcionario, en alguna situación así, pero siendo libre. Y ustedes, ahora va a hacer referencia a los que están en eminencia, los que están a cargo de personas o que están con autoridad sobre personas, y así lo vamos a ver ahora. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. ¿Cuál lo mismo? Pues lo mismo de lo que viene hablando acá el texto, excepto lo de obedecer, ¿verdad? Porque ellos no van a obedecer a sus subordinados. Pero de allí de este pasaje que menciona obedecer en el versículo 5, todo lo demás aplica al amo. ¿Cómo aplica? Aplica en servicio, sí, aunque no estará en la condición subordinada inferior, pero el que está a, a cargo o por encima o con autoridad de algunas personas, qué maravilloso es que Él en su corazón pueda ver que en su autoridad está sirviendo al subordinado. Que el poder
el poder que se le ha otorgado para estar en ese cargo, lo use para servir a los que están bajo su cargo y no verlos con sesgo de inferioridad, sino al revés, como en otros pasajes lo ha de decir, que veamos a los otros como superiores a nosotros mismos. Y aquí aplica esto, porque voy a servirle, lo voy a mandar, sí, yo tengo que darle órdenes, pero en estas órdenes va implícito un servicio para aquel al que estoy ordenando. Esto, otra vez mencionamos lo que es un nivel ético cristiano que está muy por encima de cualquier mentalidad que pudiera haber terrenal. Pero es que viene de Dios, esto es palabra de Dios, es inspiración de Dios. Hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, dejando las amenazas. Qué terrible es trabajar para una persona, para un patrón que nos está amenazando con corrernos a cada momento si no hacemos las cosas bien. Eso no trae buenos beneficios en una relación personal, en una relación laboral, y tampoco va a reflejar un buen trabajo, un buen producto, cuando así se procede de parte del patrón. Y ustedes y yo hemos sido testigos seguramente de estos casos, donde la amenaza está ahí constante. Yo quiero decirles que en algunos momentos en el ramo de la construcción se le ha llegado a decir algo así como, o lo haces como te estoy diciendo o te largas. Bueno, esa es una amenaza. Es una amenaza velada. ¿Qué cosa va a conseguir quien así se exprese? Si la persona tiene necesidad del empleo, va a agachar la cabeza, va a humillarse y va a desempeñar su trabajo, sí, porque necesita el trabajo, necesita el ingreso, pero su corazón estará quebrantado y su ánimo estará por los suelos. Resultado, su servicio, aunque él quisiera, no va a ser lo mejor que si su estado de ánimo estuviera en otro nivel. Las amenazas dejan en la mente del que las escucha una condición psicológica que no le permite desarrollarse plenamente en sus funciones. Por otro lado, no puede ser que alguien siendo cristiano se comporte de esta manera amenazando a los demás. Es algo terrible. Y algunos de ustedes pudieron haber llegado a experimentar esto, esa amenaza de ser corridos de sus trabajos, de ser despedidos o aún en otro sentido también podría haber sido de reducirles su jornal de trabajo o de reducirles su sueldo y así traerlos apabullados con amenazas. Así no se puede hacer un buen trabajo, aunque se quiera. No es lo mismo. Pero aquí no es tanto la intención de rescatar un buen producto del trabajo. Eso está aquí fuera de la intención de la escritura. Aquí lo que se quiere es que nosotros como seres humanos y como cristianos seamos sensibles a las relaciones interpersonales. Seamos sensibles a, para no quebrantar un corazón, para no lastimar, no humillar a las personas solamente por su condición o solo por su necesidad. Algunas personas, hombres y mujeres, no solamente las mujeres, también los hombres, no se escapan de haber sido
humillados hasta en el aspecto de haber sido objeto sexual para poder conservar el empleo o para poder, bueno, ya cuando se trata de escalar un puesto, bueno, ahí sí ya entra una situación también negativa en la persona que acepta este trueque sexual para escalar, pues eso sí ya ahí los dos están en la inmundicia. Pero cuando hay una amenaza de correr y que por seguir conservando el empleo, por la necesidad que tiene, porque los hijos tienen que comer, algunas personitas han tenido que ser objeto también de ultraje sexual. Eso, desde luego, ya las leyes de nuestro país contemplan un delito y una pena para quienes así se comporten. Vean ustedes cómo desde tiempos bíblicos ya hay una instrucción así para evitar, miren, no habría necesidad de tantas leyes y artículos y fracciones y todo esto, atiborrar un libro de leyes para regirnos si nosotros pudiéramos leer la palabra de Dios y conducirnos conforme a los principios emanados de ahí. Así no tendríamos nosotros estos conflictos laborales. Saben que el mismo Señor de ellos, ¿de quiénes ellos? De los siervos. El Señor de los siervos y el Señor de los amos es el mismo. Es el mismo. Está en los cielos y no hay distinción de personas delante de Él. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Nos está diciendo la Escritura. La no discriminación por parte del Señor. Dios no discrimina. Él no hace menos a sus hijos por creación y tampoco a sus hijos por adopción. No los discrimina. A todos les asigna ese valor humano. Y nosotros no debiéramos hacer discriminación. Ustedes pueden encontrar aquí en nuestra escritura esta palabra final como un apunte contra la discriminación. Él no hace distinción de personas. Entonces, Él demanda de que si usted está como patrón, compórtese como un cristiano, como sirviendo al Señor cuando ordene a sus subordinados. Si usted es subordinado, es empleado, compórtese delante del Señor, como sirviendo al Señor, más allá de servir a su patrón. De modo que si su patrón es injusto, si su patrón es amenazante, que puede existir eso, es un patrón negativo, y no importa, usted deje de verlo a él, deje de verlo y vea a Cristo y diga, al final, el servicio que yo le presto a este hombre, yo lo transfiero como un servicio a Cristo. Y verá usted que va a poder desempeñar su oficio, su trabajo, de una manera mucho más digna, que eso es lo rescatable del texto, un, una, un desempeño digno, digno del Señor, pero además digno de usted mismo como ser humano. Se va a sentir evaluado en la justa medida delante del Señor y no en esa medida injusta que de repente pudiera recibir de su empleador. Y si tiene un empleador eh, pues bueno, un empleador que es justo, que lo trata bien, que le paga bien, bueno, cuánto más ha de usted desempeñar su cargo así. Termino mencionando que el asunto de la esclavitud, que es como comenzamos, pues ya es algo que a estas alturas de la humanidad no debe o no debiera de existir. En cuando se promulgó por parte de Abraham Lincoln la liberación de los esclavos, hubo varias reacciones
en cuanto a esclavos y amos, ¿verdad? Había algunos amos que decían, no, no es cierto que el presidente dijo eso, tú sigues siendo mi esclavo. O si no, simplemente decían, el presidente, él ha dicho una cosa, pero aquí, si quieres sobrevivir, pues vas a tener que seguir siendo mi esclavo. ¿A dónde vas a ir? Si te vas de mi hacienda, si te vas de mi techo. Y igual así fue como muchos seguían reteniendo a sus esclavos, pues por la necesidad de ellos mismos. Pero quiero decirles que ha habido historias hermosas como aquel hombre que recibió la noticia directamente de su amo cuando el presidente pues promulgó la emancipación de la esclavitud. Llamó a sus criados, a todos los de su casa, y les dijo, son libres. Pueden marcharse, pueden irse y disponer de su vida como mejor les plazca. Ya no son más mis esclavos. Les costó mucho trabajo a los del sur, especialmente hablando, bueno, a los que más les costó trabajo fue a los no cristianos. Pero había cristianos que ellos pensaban que porque la Biblia mencionaba la esclavitud, entonces estaba bien que ellos la practicaran. Y esto era una lucha en sus principios, en su corazón, en su mente. Pero llegó un momento en que también algunos, como buenos cristianos, orando a Dios y pidiendo guía del Espíritu Santo, llegaron a entender que habían de acabar también con la esclavitud. Y entonces gente como esta liberó a sus criados y no faltó algún criado que le dijo, amo, yo no me quiero ir de aquí, yo quiero seguir con usted. Pero eres libre, sí, pero a mí no me interesa eso. Yo quiero seguir con usted. Usted es un buen amo, un buen patrón. ¿A dónde voy a encontrar a alguien así? Y entonces decidían quedarse en la casa, pero el mismo amo les decía, si se quedan, se van a quedar ya en condiciones de libres. De tal modo que en el momento en que ustedes lo decidan, podrán irse a cualquier otro lugar. Yo no los voy a detener. Y así hubo, hubo personas voluntarias que se quedaron en la casa, ya no en condición de esclavos, porque respetando la promulgación presidencial, pues se había acabado, pero sí se quedaron en calidad de criados, que es distinto de esclavos. Y bueno, aquí lo que quiero rescatar es ese corazón de algunos amos, aún desde tiempos bíblicos, que no trataban a los esclavos de manera inhumana, sino que los trataban así como la escritura está indicando. Que Dios los bendiga y que podamos hacer estas aplicaciones directamente en nosotros, en lo que nosotros nos estamos desempeñando, seamos eh, empleadores o seamos empleados, seamos jefes o seamos subordinados, seamos patrones o, o empleados. Debemos desempeñarnos como la Escritura está diciendo, seamos ahora en el tinte del comercio, pues seamos vendedores o compradores. Comportémonos de la manera como la Escritura nos está diciendo, como sirviendo al Señor. Yo como comprador llego a una tiendita y puedo ver al que me vende como que le estoy haciendo un servicio al Señor cuando voy a comprar algo a algún lugar. Le estoy haciendo un servicio al Señor. Yo sirvo a Cristo. Y el que me vende, si él está en la misma sincronía, él podría pensar, yo estoy vendiéndole a las personas y estoy haciendo un servicio para Cristo. Estoy en ese nivel de servir a Cristo. Y entonces imaginen ustedes una sociedad así que pudiera tener una mentalidad de siervos de Cristo, servidores de Cristo, criados de Cristo. ¿No sería maravilloso? Bueno, pues por causa de Cristo y por causa de nuestra vida cristiana y de avanzar en estatura, en fe,
en crecimiento espiritual, practiquemos lo que la palabra de Dios nos ha instruido en esta noche. Que Dios nos bendiga.